eh, que pues es eh, un grupo de enfermedades que prácticamente nada más comprende a dos, o podemos llamar una tercera cuando no podemos determinar cuál es, que se van a caracterizar porque me van a producir inflamación en la pared del colon o del intestino y del colon. Entonces van a ser enfermedades inflamatorias crónicas y que van a ser consecuencia de anomalías del sistema inmunitario, donde por alguna razón vamos a tener la presencia o reconocimiento como cuerpo extraño de nuestra propia pared intestinal. Entonces se lleva a cabo o se monta una respuesta inmunológica contra nuestro intestino en diferentes partes de la pared. Las dos enfermedades principales a las que nos referimos cuando hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa o ulcerativa crónica idiopática, el CUSI. Hay un término que se llama enfermedad inflamatoria intestinal indeterminado, que se refiere a cuando no podemos hacer o establecer el diagnóstico si es CUSI o si es Crohn, pero este es un término que es prácticamente de exclusión y solo se puede hacer el diagnóstico cuando tenemos todos los estudios completos, incluyendo el segmento de intestino afectado, prácticamente tener todo el colon en tus manos, más los antecedentes endoscópicos, más el cuadro clínico, más los anticuerpos, etcétera. Y si aún así no hay manera de determinar si es un Crohn o es un CUSI, es la única manera en que puedo decir que tengo una enfermedad intestinal inflamatoria. Fuera de ese contexto, no pueden ustedes hacer el diagnóstico por pura clínica de una enfermedad inflamatoria intestinal no clasificable. Siempre van a tener que establecer si es CUSI o si es Crohn. Bien, entonces pues, prácticamente son las dos entidades, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa crónica idiopática. ¿Cómo vamos a hacer la distinción entre estas dos entidades? Se va a hacer por correlación de todas las características que vamos a empezar a mencionar a continuación, que van a ser características clínicas, características endoscópicas, características de autoanticuerpos, qué capas de la pared afecta de mi intestino, qué zonas del intestino afecta, etcétera. Entonces, correlacionando todos esos datos, generalmente en la gran mayoría de los casos vamos a poder determinar si es una enfermedad de Crohn o si es un CUSI. A grosso modo, podríamos decir que la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier sitio del tubo digestivo. Y entiéndase tubo digestivo desde la boca hasta el ano. Entonces puede afectar cualquiera de estas regiones. Pero el área que más se va a afectar son estas que están marcadas aquí en rojo. Van a ser la región ileocecal, colon sigmoides, canal anal y yeyuno. Esa es una característica del Crohn que nos ayuda a diferenciarlo de CUSI. El Crohn puede afectar cualquier órgano, cualquier porción, perdón, del tubo digestivo, desde el ano hasta la boca. Y la segunda, que es precisamente la que define a esta enfermedad, es la afección en la pared del colon. Cuando la enfermedad de Crohn afecta un segmento intestinal, lo va a hacer de manera panmural, es decir, va a afectar todas las capas de su pared. Entonces va a afectar desde la mucosa hasta la serosa, pasando por obviamente la muscular, la subserosa y la submucosa. En cambio, CUSI es una enfermedad que se limita al colon. Entonces va a presentarse desde el ciego hasta el recto. Y lo hace de una manera continua, es decir, no va a afectar por parches a mi intestino como lo hace la enfermedad de Crohn, sino que va a afectar todo el colon. Nada más que el problema o el punto es que lo hace con diferente intensidad. Y de hecho tiene una especie de gradiente, donde en el ciego generalmente la actividad o los cambios histológicos son menores y conforme vamos avanzando en el marco cólico, la actividad y nuestros datos histológicos van a ir aumentando en intensidad. Entonces, por eso es que en esta figura aparece como coloreado desde el café hasta el rojo por el grado de afectación que va teniendo.
Entonces, los sitios donde siempre vamos a tener afección histológica y siempre vamos a tener actividad es en el recto. 100% de los casos de CUSI tienen afección del recto. Ya va teniendo un poquito menos de actividad, pero aún tiene mucha actividad en sigmoides, luego en descendente, y ya conforme nos vamos acercando otra vez al colon derecho, prácticamente los cambios aquí van a ser sutiles. Entonces, en resumen, afecta todo el colon, pero lo hace con un gradiente de afección que va de derecha a izquierda, siendo mayor en el colon izquierdo y el recto, y siendo menor en el colon derecho. Y la otra característica que lo define claramente del Crohn es que la afección no es panmural. La afección nada más es en la mucosa del colon. Entonces, nada más afecta mucosa, si acaso su mucosa. No afecta a las otras capas. Entonces, la capa muscular está intacta y la adventicia subserosa y la serosa, pues también van a ser intactas. Entonces, esta tabla viene en su libro, en el Robbins, y como esta tabla pueden encontrar en otros libros, en otros artículos donde lo busquen, una serie de características que nos van a poder definir si la enfermedad inflamatoria en cuestión va a ser enfermedad de Crohn o CUSI. Entonces tenemos que, por características macroscópicas, lo acabamos de mencionar, es que la enfermedad de Crohn, ya dijimos, que puede afectar todo el tubo digestivo, desde el ano a la boca, o de la boca al ano, pero generalmente su principal región va a ser la región iliocecal de afección. Y el CUSI ya dijimos que solo va a afectar el colon. Pueden encontrar literatura que nos va a decir que el CUSI afecta el ilion distal, pero eso es un error de interpretación. Al estar afectado el colon, la región iliocecal puede tener una especie de reflujo. Entonces puede pasar como que el contenido del ciego se regresa al ilion. Eso se llama ileitis por reflujo. Y eso es lo que pasa en esos casos que tienen CUSI, que tienen afección del ilion. Más bien lo que tiene ese ilion es una enteritis por regurgitación, por reflujo, más que sea representación de la enfermedad como tal. Entonces, en esa condición, y solo en esa, se ha descrito que el ilion puede estar afectado. Pero fuera de eso, CUSI no afecta otro sitio del tubo digestivo. La distribución de las lesiones en la enfermedad de Crohn, como vimos en esta figura, las lesiones son salteadas. O sea, no hay una contigüidad entre algún segmento del intestino que esté todo afectado, sino que lo hace por parches. Por ejemplo, aquí tenemos región iliocecal y nos saltamos hasta sigmoides, o colon descendente si quieren, y después nos saltamos hasta la región anal. En cambio, en CUSI, perdón, la distribución es difusa, afecta todo el segmento. Y no solo todo el segmento, afecta todo el colon. En la enfermedad de Crohn, la presencia de estenosis es común. Ahorita que veamos imágenes de Crohn van a ver por qué ocurre esto. En cambio, en el CUSI es rarísimo que tengamos estenosis de la pared. Y el aspecto de la pared en la enfermedad de Crohn va a ser una pared gruesa, porque ya dijimos que afecta a todas las capas, el epitelio inflamatorio. Y en cambio, en CUSI va a ser fina, porque al contrario, nada más afecta a la mucosa, pero la úlcera, entonces adelgaza mi pared del intestino. Microscópicamente, ya dijimos que la inflamación en la enfermedad de Crohn es panmural o transmural, desde la mucosa hasta la serosa. En cambio, en CUSI, limitado a la mucosa. Cuando se ulcera la mucosa, evidentemente puede afectarse un poco la submucosa, pero no va a pasar más allá de esa capa. Entonces, muscular va a estar intacta, subserosa va a estar intacta y serosa va a estar intacta. En la enfermedad de Crohn no hay pseudopólipos. En la enfermedad de CUSI sí, y ahorita vamos a ver qué son los pseudopólipos. Las úlceras en la enfermedad de Crohn son profundas, incluso pueden ser prácticamente transmurales. Y en CUSI son superficiales, nada más, repito, se afecta la mucosa, entonces esa es la que se ulcera. Generalmente tiene una base ancha y característicamente, como vamos a ver ahorita en las imágenes, son paralelas al eje del intestino. Entonces van a ser lineales siguiendo el eje del intestino. La reacción inflamatoria es importante en Crohn, es un poco más moderada en CUSI.
va a ser un poco más leve en CUSI. La fibrosis va a ser muy importante en la enfermedad de Crohn. No va a haber fibrosis en CUSI. Serositis, ya dijimos que Crohn afecta pan mural, entonces sí la va a tener y la otra no. Va a estar ausente. Y en la enfermedad de Crohn, el infiltrado inflamatorio puede ser granulomatoso. Entonces, hasta en 35% de los casos, un tercio de los casos, vamos a encontrar granulomas. Y estos son ausentes en el CUSI. Y como complicaciones podemos tener fístulas en la enfermedad de Crohn y en el CUSI no ocurren las fístulas. Clínicamente, pues vamos a tener fístulas en enfermedad de Crohn, en CUSI no. Las fístulas pues van a depender de qué parte sea afectada, pero pueden ser enterocutáneas, pueden ser enterovesicales, enterouterinas, etc. En la enfermedad de Crohn podemos tener síndrome de malabsorción. Ya habíamos explicado por qué, porque afecta el hilo distal y pues ya sabemos que ahí se absorben varias vitaminas y grasas, etc. Entonces puede tener malabsorción, CUSI no. Asociación con progresión o aumento del riesgo de cáncer, CUSI sí, Crohn no. Sí aumenta ligeramente el riesgo, pero solo cuando afecta colon o recto, pero es mucho menos que en CUSI. En CUSI sí es más importante. Como es una afección que va desde la boca hasta el ano, aún quitemos el segmento afectado, pues es frecuente que haya recidiva de la enfermedad, nada más que en otra localización. Y en CUSI no, porque el tratamiento es quitar todo el colon. Entonces, si quitamos todo el colon, pues ya no hay órgano que pueda presentar la enfermedad. Entonces, no va a haber recurrencia. CUSI se asocia con megacolon tóxico y enfermedad de Crohn no. Entonces, estas serían como que las características principales clínico-patológicas que nos podrían orientar hacia si la enfermedad en cuestión es una enfermedad de Crohn o es un CUSI. Como pueden ver, sí hay bastantes parámetros que nos pueden ayudar a tomar la decisión de cuál de las dos enfermedades es, pero tenemos que considerar que estamos tomando los dos espectros más característicos de la enfermedad. Entonces, estamos describiendo un Crohn que tiene todas las características de Crohn contra un CUSI que tiene todas las características de un CUSI. Pero hay muchos casos que van a estar en el intermedio de estos espectros. Entonces, ahí sí va a costar mucho más trabajo definir cuál de las dos enfermedades es. Bien, en general, en cuanto a la clínica de este grupo de enfermedades, podríamos decir que nuevamente, al ser un fenómeno que aparentemente está mediado por autoinmunidad, pues va a ser más frecuente en mujeres y sobre todo en edades jóvenes. Entonces se presenta más bien de la adolescencia a la tercera década de la vida. Es más común en población de raza blanca o caucásica, entonces va a ser más común en Norteamérica. En Norteamérica referimos a Estados Unidos y Canadá, norte de Europa y Australia. Nuestra población no es de alta incidencia ni prevalencia, pero sí la llegamos a ver con frecuencia. En la patogenia, pues ya dijimos que aparentemente es un trastorno que está asociado con autoinmunidad, donde lo que se cree es que hay productos bacterianos o bacterias que son las que de alguna manera van a provocar un incremento en la respuesta inflamatoria crónica, una inflamación en la pared de mi intestino en un paciente que es susceptible por alguna razón. Entonces, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, se cree que cierto tipo de bacterias como Saccharomyces cerevisiae son las que pudieran ser las causantes de esta disregulación. De hecho, para enfermedad de Crohn se pueden tomar anticuerpos contra Saccharomyces o antisaccharomyces, y eso nos apoya en el diagnóstico de enfermedad de Crohn. Pero es una asociación nada más, no se ha probado como tal que tenga mucho que ver este microorganismo. Pero se cree que puede ser algún microorganismo el que provoque eso.
Entonces, pues ya dijimos que aparentemente hay algún factor en la luz intestinal que nos va a provocar que se active el sistema inmunitario en un paciente predispuesto. ¿Y cuáles son las características genéticas que se han identificado en ciertos individuos con enfermedad inflamatoria intestinal que nos hacen pensar esto? Son que la concordancia para tener enfermedad de Crohn en gemelos monocigóticos es de 50%, lo cual es altísimo. Y en cambio, para tener QSI es mucho menor, es de 15 o 16%. También se ha establecido que este gen, NOT2, es un gen de susceptibilidad para padecer enfermedad de Crohn. Entonces, hay pacientes que tienen ciertos polimorfismos de este gen que nos aumentan el riesgo relativo de tener la enfermedad 4 veces respecto a aquellos que no la tienen. Lo que codifica este gen es una proteína que básicamente, después de unirse a antígenos bacterianos, va a activar la vía del NF-κB, que como saben es un gen que está asociado con la proliferación celular, tanto en condiciones neoplásicas como en inflamatorias. En este caso, pues va a promover la respuesta inflamatoria. Y 10% de los sujetos portadores de esta mutación van a desarrollar la enfermedad. También se han identificado estos dos genes que están asociados con la enfermedad de Crohn, ATG16L1 y el IRGM. Ambos son moléculas, bueno, traducen moléculas que van a estar relacionadas con el reconocimiento de antígenos y con la activación de la respuesta inflamatoria. Entonces, estos genes mutados son un dato que nos apoya la hipótesis de que esto puede ser causado por una reacción inflamatoria anormal hacia cierto tipo de microorganismos o bacterias luminales. También, otro dato que apoya enormemente su etiología inmunitaria es que si damos tratamiento inmunosupresor o inmunomodulador, la enfermedad va a tener remisión clínica. Y de hecho, pues es el tratamiento base de esta enfermedad. Entonces, se ha visto que en la patogénesis de la enfermedad de Crohn intervienen interleucinas y linfocitos, etcétera, que están más asociados con la reacción linfocitaria y granulomatosa, como son linfocitos Th1 y Th17. Y con la enfermedad o con el QSI, más bien son linfocitos de tipo cooperador Th2. Entonces, pues finalmente lo que se cree es que es una combinación entre alguna característica que me va a aumentar la respuesta inflamatoria contra un antígeno y factores que suprimen la inmunoregulación de esa respuesta inflamatoria, entonces la perpetúan. Bien. También se han visto que pueden existir ciertos defectos en las células epiteliales en la enfermedad inflamatoria intestinal y que se cree que también pueden favorecer esta respuesta inflamatoria. Entonces podemos tener defectos de la función de barrera de las uniones tipo desmosoma en el epitelio intestinal y esta está asociada con los polimorfismos de NOD2. Se ha visto también que en la enfermedad de Crohn puede haber defectos en el transporte transepitelial de proteínas o de sustancias y eso puede tener relación con la patogenia de esta enfermedad. Y como ejemplos tenemos esta mutación presente en la enfermedad de Crohn. También se ha postulado, se ha visto que podemos tener defectos de la barrera extracelular que provoca la secreción de mucina en el intestino. Entonces se ha visto que polimorfismos de este gen, SM1, inhiben la metaloproteinases de la matriz extracelular tipo 9 y esto se asocia con QSI. Y las células de Panet pueden tener anormalidades y tener menos gránulos de los
habituales y entonces van a tener menos cantidad de defensinas que puedan estar destruyendo bacterias luminales. Eso se ha visto en pacientes con diagnóstico de Crohn que tienen mutaciones del gen que habíamos visto hace un momento. Y habíamos mencionado que quizá los microorganismos tengan un papel muy importante en esta enfermedad. Y aparentemente es flora intestinal normal, pero que de alguna manera es reconocida como ajena o es capaz de despertar la respuesta inflamatoria del huésped. Entonces, en pacientes nuevamente con polimorfismos de este NOD2, se crean anticuerpos que atacan a nuestra flora bacteriana normal y nos dan lugar a la respuesta inflamatoria. Entonces, finalmente, pues lo que se cree en cuanto a la patogenia es que en un huésped genéticamente sensible por los factores que acabamos de mencionar, la liberación de sustancias asociadas con la inflamación van a provocar, pues precisamente, el invitado inflamatorio crónico en la pared intestinal y incremento en la permeabilidad de nuestro epitelio, el cual puede provocar que factores que estén en la luz intestinal pasen a través de ese epitelio, lleguen a la lámina propia y entonces ahí estimulen al sistema inmunitario para que se perpetúe esa respuesta inflamatoria. También hay factores asociados que se ha visto que pueden exacerbar o pueden mejorar la enfermedad. Entonces tenemos, por ejemplo, la apendicitis, se asocia con menor riesgo de desarrollar CUSI. Y el tabaquismo, aunque no lo crean, para enfermedad de Crohn, nos puede provocar incremento en el riesgo de padecerla y disminuye el riesgo de tener CUSI. ¿Por qué? Probablemente tenga que ver con factores relacionados con la angiogénesis, con la regulación vascular.